¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Punto Urbano. Son las 22:33. Estamos en vivo y vamos a estar hablando de las elecciones. Pero no teman, porque no vamos a hablar de candidatos, no vamos a hacer bandería política por nadie. Simplemente vamos a hablar de la cuestión técnica, de lo que se puede hablar, porque estamos en veda. A partir de hoy, a las 8 de la mañana, ya silencio, y el silencio es salud. Y no podía dejar afuera el chiste fácil. Tenemos que hacer silencio, tenemos un politólogo que se llama Mutis, así que Mutis no hay que decir ni una, no lo podía dejar pasar, era muy obvio. Bueno, y Cintia Pinillos, así como me dijeron que se dice, y Gastón Mutis, vamos a estar hablando de cuáles son las cuestiones básicamente que vamos a encontrarnos ante una elección. Si bien todo el mundo ya sabe cómo se vota, hay algunas cuestiones que me gustaría ahondar, y sobre todo en el sistema, si el sistema, primero si es confiable, si son confiables los sistemas de elecciones, los sistemas democráticos que están hoy en vigencia, no solamente en Santa Fe, sino en el país. Bueno, hay algunas cuestiones que nos gustaría por ahí ahondar, sin hablar, siempre como decimos, de los candidatos. Pero vamos a ver los auspicios y después hacemos un repaso por dos temas que me parece que fueron muy importantes en esta semana. Auspicia Paladini. Desde 1874 llegamos donde otros no llegan. Nuevo Banco de Santa Fe. Nuestro banco. El suyo. Puerto Rivera es el nuevo centro de entretenimientos y turismo de la ciudad de Santa Fe. Puerto Rivera, vivilo todo. Olimpia Deportes, accesorios e indumentaria para danza, ballet, natación, boxeo, artes marciales. Somos parte de tu entrenamiento. Fabricación de indumentaria deportiva. Olimpia Deportes, Mendoza 1064, 424-5543. Bueno, un tema importante, como decíamos, tiene que ver con la economía, es algo que siempre venimos tratando durante estas últimas semanas y sobre todo lo que viene ocurriendo en el último mes y medio aproximadamente. Tiene que ver con el dólar, básicamente, y como siempre les digo, entra muchísimo, tiene que ver la política, porque la política es la que toma las decisiones sobre la economía. Pero ¿cuál es el comportamiento? El comportamiento del dólar está en una banda flotante en la República Argentina desde que asumió el gobierno de Cambiemos, y por consiguiente es el mercado el que regula, y el mercado que se va muchas veces, ¿no? Se va de un lado para otro, y el mercado somos todos, todos los que componemos la economía a nivel nacional. Como les decía la semana pasada, no somos nosotros comprando 100, 200 dólares, sino que son los grandes inversores quienes mueven el tema dólar. Un dólar que se mantuvo en 18, superando los 18, interviniendo el Banco Central con realmente millones de dólares, 600 millones a mitad de la semana, para tratar de aplacar un poco al dólar. Pero tiene mucho que ver qué es lo que va a pasar ahora con las LEVAC. El martes hay un vencimiento de LEVAC por 530 millones de pesos, y vamos a ver cómo reacciona el gobierno, porque ¿qué viene haciendo el Banco Central? Sube
los intereses que se pueden ofrecer, sube por otro lado las tasas, y vamos a ver qué pasa con la fuerza que hacen en la economía el dólar con las tasas que propone el Banco Central. Puede pasar muy poco, a no temer, porque no se va a disparar el dólar, no vamos a tener corrida cambiaria, no va a pasar nada de eso. Simplemente para aquellos que quieren tener un ahorro, ahora salió por ejemplo las LETES, que es en dólares, y hay mucha gente que se está yendo a ese producto que tienen muchos bancos, entre ellos el nuestro, el Banco de Santa Fe también tiene ese producto. Ese es uno de los temas y que sigue siendo esencial en la economía del país. Y otro de los temas que estuvo en todos los medios de comunicación tiene que ver con la desaparición de un militante. Estamos hablando de Santiago Maldonado, de quien no se sabe nada todavía. Recordamos que se hablaba de que había tenido un enfrentamiento con Gendarmería. Bueno, hay muchísimos testimonios. Después salió un camionero diciendo que había tomado la Ruta 12, que se había ido hacia Entre Ríos. Eso fue finalmente desmentido. Hay marchas en todo el país. Lo importante de esto es que pueda aparecer Santiago. Se hizo un allanamiento en Gendarmería. Generalmente se cambian las fuerzas, ¿no? Hay Policía Federal que hace allanamientos en Gendarmería. Cuando pasa algo en Gendarmería, en Policía Federal, es Gendarmería la que hace los allanamientos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque esto es, por un lado hay denuncias, serias denuncias sobre qué es lo que ha pasado con Santiago, y por otro lado dicen que se podría haber ido él por su propia voluntad. Hay que seguir esperando y ver cuál es la investigación. Después de 9 días se realiza un allanamiento. Bueno, hay gente que también objeta esto, que ha sido muy lenta la justicia en este caso. ¿Cuál es el rol del Estado, ¿no?, cuando ocurre este tipo de desapariciones? Todas estas cuestiones yo creo que se van a ir dilucidando con el correr de los días, teniendo en cuenta que ya hay una investigación y que se han puesto todos a trabajar. El gobierno, oposición, todo el mundo está trabajando para ver qué es lo que ocurrió con Santiago. Me voy para allá y voy a hablar con Cintia y Gastón. Muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, antes que nada, ¿qué es lo que no se puede hacer? Así nos ponemos a tono cuando hay veda. Empieza la veda, ¿qué es lo que no se puede hacer? No se puede hablar de candidatos, no se puede hablar de fuerzas políticas, no se puede hablar de datos. Y en este sentido lo que nos queda, como vos dijiste, es hablar de los instrumentos de votación, de los procedimientos y demás. ¿Qué es? Yo decía recién, no poner en duda, ¿no?, porque no se ponen en duda los sistemas, pero muchas veces se dice, es mejor este sistema, mejor este otro. Yo recuerdo cuando teníamos, en la época de la recuperación de la democracia, no elegíamos directo. ¿Qué ha cambiado de aquella elección indirecta a esta directa? Lo que ha cambiado es que a lo largo de estas 3 décadas, las distintas instancias por las que atravesó el país en cuanto a los sistemas electorales fueron modificando la manera en la cual nosotros votamos. No en el sentido solamente de la materialidad, que era una boleta dentro de un sobre que se introduciera en una urna o marcar con una cruz en un papel. Son 2 formas distintas, sino también lo que se fue modificando es la manera en la cual se cuentan los votos y se suman los votos entre sí. Hemos pasado, particularmente en la provincia de Santa Fe, por distintos sistemas. Allá todavía las elecciones presidenciales eran indirectas, lo que comentabas recién. Particularmente se elegían electores que luego iban a seleccionar a los presidentes. Mientras que en la actualidad, luego de la Constitución del 94, la elección es directa a la presidencia de la Nación, aun cuando se mantuvo durante todo este periodo que las elecciones son directas para gobernadores, son directas para intendentes, para concejales, para diputados nacionales, senadores, etc. En esta vamos a tener alguna de estas categorías actuando dentro del sistema electoral santafesino y nacional. ¿Afecta en algo, digo, el hecho de ser ignorantes, digo, porque muchas veces a mí me ha pasado, ¿no?, que sobre algún sistema de los que tenemos hoy, por ejemplo, vamos a tener el sistema Sábana, que no es Sábana porque es solamente para diputados, pero y después tenemos la boleta única aquí en la provincia de Santa Fe. ¿Afecta a la democracia o al desenvolvimiento de la democracia el hecho de que mucha gente no sepa cómo se va a votar?
Sí, en realidad lo afecta. Lo que nosotros tenemos en esta oportunidad es la convivencia de dos sistemas distintos. Son dos elecciones simultáneas que implican también instrumentos para la emisión de voto distinto, como comentábamos recién. En realidad eso puede llevar a confusión por parte de la ciudadanía. Yo creo que se ha trabajado bastante en las campañas, pero creo que combinado con la convivencia de los dos sistemas y las dos elecciones, lo que aparece también es la multiplicidad de candidatos, ¿sí? Entonces creo que eso también introduce otro elemento que complejiza las opciones de las cuales el votante puede ser una elección racional y poder orientar su voto de acuerdo a esto. Entonces, es cierto, están la simultaneidad de las dos elecciones, la nacional y la local, está la convivencia de dos sistemas, el sistema de boleta única para las elecciones locales y el sistema de boleta partidaria tradicional para las elecciones de precandidatos para diputados, pero a su vez tenemos una multiplicidad de listas, lo que pues, sin duda también complejiza el momento de la selección de la opción por parte del elector. Hoy escuchaba al gobernador que decía es más fácil formar una lista que tener una SRL, o sea, que hacer todos los trámites para una SRL, ¿es algo así? Es algo así, adicionando lo de Cintia, en la pregunta anterior, dos recomendaciones. El elector el domingo va a ir y primero le van a dar un sobre. Con ese sobre va a ir al antiguo cuarto oscuro, en el cual, en el caso de Santa Fe, se va a encontrar con 56 boletas, de las cuales tiene que seleccionar una sola. La guarda en el sobre, la coloca en una urna. Le van a dar con posterioridad una boleta única, que va a ir a un box que la provincia ha colocado al efecto, marca con una cruz su opción, la dobla y la coloca en otra urna. Una sola también, una sola opción. Exactamente. ¿Por qué? Porque en el caso de Rosario solamente elegimos concejales. Sin embargo, hay 14 municipios a lo largo de la provincia que eligen también sus intendentes. Y particularmente 6 municipios que es la primera vez que al constituirse como tales, porque alcanzan la cantidad de habitantes, pasan de ser comunas a ser intendencias. Entonces, esos municipios que están surgiendo van a elegir por primera vez a su intendente, por primera vez a sus concejales. Pero ese es un caso que va a pasar en algunas localidades. En el grueso de las ciudades de la provincia, 55 en total, solamente elegimos concejales. Entonces, ahí está la primera cuestión que adicionamos a lo que Cintia señalaba recién. Además, lo que preguntabas, sí, vamos a tener una gran cantidad que es aproximadamente de 44 opciones que tenemos para el Consejo Deliberante y 57 opciones que tenemos para la Cámara de Diputados. Recién decías Consejo Deliberante, antes era muy común, ¿no? Decirle así. No, ese es un problema de donde vengo yo, que en provincia de Buenos Aires se sigue llamando así. Deliberante. Exacto, entonces ahí está el problema. Ahora, una cuestión técnica, que es muy técnica, porque una vez me corrigieron y me dijeron no, porque el Consejo es una extensión del Ejecutivo, no es un legislativo. Eso no es. En realidad los dos son producto de la voluntad popular, pero en dos elecciones independientes. Entonces, en realidad no es una extensión del Ejecutivo, ¿sí? Son poderes independientes. Nosotros, como a nivel nacional tenemos el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, la réplica de eso en los niveles subnacionales tiene que ver con el origen diverso en cuanto a la voluntad popular que se plasma para la constitución de ambos poderes. Uno de cada 3 argentinos que no sabe lo que se va a votar, no sabe a quiénes se va a votar, no le interesa. ¿Es grave eso? Eso es importante, sobre todo porque en las últimas elecciones, cuando uno empieza a ver los porcentajes de votación, ve que generalmente en las primarias, lo que vamos a votar este domingo, en las primarias obligatorias, que son simultáneas, a su vez, vamos a tener que los cómputos han sido del 65% de votos aproximadamente como promedio en los últimos años. Esto nos marca que hay necesariamente casi un 35-40% de ciudadanos que están poco interesados en participar de este tipo de elecciones.
En las últimas elecciones presidenciales hubo un paso del 65% en las primarias al 80% de la intención de voto y del voto efectivamente emitido en las elecciones generales de octubre. Esto pasa porque también todavía este sistema, que lo hemos aplicado desde no hace mucho tiempo, sigue sin ser muy claro para la ciudadanía. ¿Qué es lo que se va a estar optando este domingo? Este domingo optamos por distintas alternativas dentro del partido, frente, alianza, espacio en que cada uno se siente cómodo. Yo decía gravedad, no sé si es de gravedad, pero eso tiene que ver, ese desinterés, tiene que ver con que la gente, no valora la democracia a lo mejor. ¿Pasa por ahí? En realidad me parece, primero, ponerlo un poco en contexto, ¿no? Esto que vos planteás y que es verdad, es así. No es un fenómeno exclusivo ni de Argentina ni de América Latina, es un fenómeno global. Mundial, sí, sí. Exactamente. Y eso me parece que es un elemento a tomar en cuenta. Y esto afecta fundamentalmente también en algunos países que se ha avanzado hasta desde votos obligatorios a votos voluntarios, digamos. De todas formas, a mí me parece que más allá de las evaluaciones que nosotros podamos hacer, en qué medida los ciudadanos estamos más distanciados de la política, lo que habitualmente nosotros lo evaluamos como una crisis de representación o una crisis de la modalidad representativa de democracia, es un dato que uno tiene que tener en cuenta y es un dato que sin duda se plasma después en comicios reales. Como decía Gastón, en realidad en las elecciones, en las PASO, por más que sean obligatorias, el porcentaje de votos es inferior. Creo que en muchos casos hay procesos que de alguna manera se refuerzan en las generales, donde está mucho más claro el panorama. Entonces, creo que en ese sentido es una expectativa que nosotros tenemos en relación al domingo en cuanto al porcentaje de asistencia efectiva de ciudadanos a las elecciones, pero que sin duda, a pesar de o acompañado esto del voto obligatorio, se va a ver incrementado en las generales, donde en realidad a mí me parece que un poco lo que también comentaba Gastón, el sentido que tienen las primarias, ¿no? Y la obligatoriedad que tienen. En relación con eso hay una salvedad. Obviamente, en aquellos frentes, partidos, espacios, donde hay una competencia efectiva, es más obvio que hay una intención, una vocación de poder participar. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, no en todas las localidades hay elecciones para cargos locales, ¿sí? Solo en aquellas en donde hay competencia en alguno de los frentes establecidos. Pero hay otros distritos en donde esto no está presente porque esta es una disposición propia de la provincia de Santa Fe. Efectivamente, una elección primaria donde no se resuelve nada porque no hay competencia, también distancia aún más el voto por parte de los ciudadanos. Bueno, vamos a hablar. Después hablamos de la uniformidad esta de criterios, ¿no? Que se ha utilizado para hacerlo obligatorio o no obligatorio. Y también, ¿qué pasaría si no fuese obligatorio? Hacemos una pausa breve y ya estamos de regreso. Auspicia Paladini. Desde 1874 llegamos donde otros no llegan. Nuevo Banco de Santa Fe. Nuestro banco. El suyo. Puerto Rivera es el nuevo centro de entretenimientos y turismo de la ciudad de Santa Fe. Puerto Rivera, vivilo todo. Olimpia Deportes, accesorios e indumentaria para danza, ballet, natación, boxeo, artes marciales. Somos parte de tu entrenamiento. Fabricación de indumentaria deportiva. Olimpia Deportes, Mendoza 1064, 424-5543.
Bueno, cómo se nota que estamos más relajados, porque lo tengo atrás de la cámara Agustín, que siempre me hace, dale, dale, y ahora tranquilo, no pasa nada. Bueno, queremos darle la bienvenida y muchas gracias, como siempre, que nos acompaña a Paladini, en este caso, con un nuevo producto, la mortadela con queso de Paladini, que es exquisita, combinación de ingredientes que se llevan muy bien juntos. La mortadela con queso es rica, suave y liviana. Rica por su inconfundible sabor de Paladini, suave porque se funde en sensaciones con un delicioso queso y liviana porque es 33% reducida en grasas. El producto consiste en la clásica receta de la mortadela con el reemplazo del tocino, que es la grasa, por el queso, y por eso es reducida en grasas. La nueva mortadela Paladini. Paladini. Me senté. Ahí está. Bueno, y continuamos. Bueno, lo que les decía, en este segundo bloque vamos a seguir hablando. Me decías, Gastón, hay que aclarar algo. Sí, que cuando nosotros comentábamos recién que hay 108 comunas que no van a tener elecciones, pero esas elecciones son de carácter provincial. Para los candidatos a diputados nacionales, esas comunas están convocadas a someterse al voto, así que desde ya que allí están las mesas previstas, las 8.045 mesas que la provincia de Santa Fe tiene, también están dispuestas para esas comunas y allí se va a sufragar evidentemente para los candidatos a diputados nacionales que nuestra provincia va a estar seleccionando para que asuman el 10 de diciembre próximo. Yo me acuerdo, Borges decía siempre que la democracia es un abuso de la estadística, pero lo decía por otra cosa, ¿no? Porque él decía que siempre, ¿cómo puede ser que la gente que quiere, la mayoría, una mayoría que quiere algo, tenga que imponerle a una minoría? Hablando del criterio, ¿no? Los partidos por ahí muchas veces se quejaron, decían, internas para todos no, porque algunos no tenemos internas. Entonces se uniforma y se hace internas para todos o internas para nadie y que cada uno se arregle. ¿Esto fortalece o no fortalece? Es una discusión que no está cerrada, efectivamente. A lo largo de los países uno encuentra diferentes formatos de selección interna de candidatos. En este caso es una selección que involucra a toda la ciudadanía, por eso son abiertas y son simultáneas. Y en realidad es una discusión muy fuerte en relación a quiénes son aquellos que toman una decisión en relación con los candidatos efectivos. Si en realidad la ciudadanía tiene o no que intervenir en la vida interna de los partidos. Nosotros estamos en un momento donde los partidos políticos son más laxos otra vez que en el pasado, tenemos partidos políticos fragmentados que aparecen inclusive con diferentes siglas de cara al ciclo electoral y en alguna medida esto ha sido un proceso donde se ha avanzado hacia una apertura por parte de la ciudadanía a la decisión sobre lo que antes o en otros países incluso son decisiones internas de los partidos, ¿sí? Entonces creo que este sistema ha apuntado a tratar de homogeneizar esa situación, pero sin duda no está cerrada la discusión acerca de cuáles son los mejores sistemas para la selección interna de candidatos. Es muy difícil, ¿no?, establecer qué pasaría si no fuesen obligatorias las elecciones. Lo que pasa es que la obligatoriedad es una rareza argentina. Este sistema solamente se aplica en Argentina, la obligatoriedad de concurrir a estas elecciones. Entonces, ante esta rareza institucional que nosotros hemos sabido construir, probablemente lo que tengamos es que ante otros sistemas podamos tener un menor nivel de participación para la elección de candidatos, pero nuestro país ya tuvo otras instancias en las cuales los propios partidos se sometían a internas abiertas o los frentes se sometían a internas abiertas para dirimir sus contiendas, que no eran obligatorias y que las personas que así lo deseaban concurrían o no para participar. Tal vez aquí vamos a encontrar uno de los temas bien importantes de la discusión política de los próximos meses, años, y podamos encontrar allí algún tipo de novedad. Yo digo, más que nada para fortalecer, como yo decía, fortalecer el suelo de la democracia, como decía Winston Churchill, ¿no? Él habla de la alternancia, pero digo, para fortalecer la democracia, ¿es necesario esto también? Digo, que los partidos estén democratizados, como se hablaba en un momento de los sindicatos, que estén democratizados. Mientras más democracia es mejor, o simplemente que cada uno se arregle y después vemos
donde en la cancha se ven los pingos, ¿no? Lo que pasa es que necesitamos instituciones democráticas en el ámbito de los partidos, necesitamos instituciones democráticas en el ámbito de los gremios, necesitamos instituciones democráticas en el ámbito de las cooperativas, necesitamos instituciones democráticas en los centros de estudiantes, necesitamos instituciones democráticas porque cuantas más voces puedan ser escuchadas, mejor son las decisiones que se terminan tomando. Y un solo punto que quería agregar de algo que se discutió en minutos atrás. Argentina tiene una particularidad junto con otros países de América Latina, y es que hay una altísima aceptación de la democracia, paralelamente una bajísima aceptación de los partidos políticos. Entonces, la ciudadanía desea vivir en democracia. Uno de los problemas está, y esto está medido por el Latinobarómetro, o sea, son encuestas que se realizan año a año, intentan demostrar cómo las diferentes instituciones tienen mayor o menor prestigio, apoyo en cada una de las sociedades. En América Latina, en líneas generales, la democracia goza de una muy amplia aceptación. Sin embargo, los instrumentos o las instituciones que permiten que muchos de los aspectos de la democracia se lleven adelante, los partidos políticos, o los frentes, o las alianzas, son los que están en amplia discusión. Porque también hemos visto cómo se han ido modificando cada uno de ellos, las propuestas que nos han hecho, la forma en que se relacionan con nosotros, entre otras cuestiones. Les agradezco a los dos. ¿Qué quiere decir votar bien? Voten bien. Vieron que siempre se dice, voten bien. Lo he visto hasta en los programas en Buenos Aires. Decían, ¿no? Y todos los que se despedían, voten bien el domingo. Yo quiero agregar una cosita que está asociado con esto de votar bien y que está vinculado también con lo que decía Gastón. En realidad, uno puede pensar que las elecciones son inocuas, la gente no quiere ir a votar, está cansada, reniega, protesta. Pero sin embargo, las elecciones son los actos más masivos y más participativos que siguen teniendo las democracias contemporáneas. Son actos excepcionales, ¿sí? Uno, si se pone a pensar la movilización de actores involucrados, digo, desde los millones de electores en estas elecciones de pasado mañana hasta las instituciones que se ponen en juego. Uno piensa en cada una de las escuelas votando, autoridades de mesa, fiscales. Entonces creo que en ese sentido, más allá del pesar que pueden generar las elecciones o por qué son obligatorias, o este desaliento que en muchos casos parece que hay de parte de la ciudadanía en relación con la democracia, considerando también lo que decía Gastón, que a veces no es tanto con la democracia en sí misma, sino tal vez una falta de confianza en los actores que la llevan a cabo o que son necesarios para ordenar la competencia, para conformar los gobiernos. De todas formas, creo que es recuperar este sentido que tiene el acto eleccionario del domingo. Es un momento en donde en principio se ponen toda la maquinaria en juego y donde en principio se invita a la gran mayoría de la ciudadanía a participar de esta instancia. Entonces, creo que votar bien es asistir con este sentido de la importancia que tiene cada uno de nosotros a la hora de tomar una opción, en este caso para después conformar quiénes van a ser las candidaturas para las elecciones generales. Bien, y como somos una democracia joven, vamos a tener un montón de contradicciones, ¿no? Entre ellas esa, ¿no? De aceptar los juegos de la democracia, pero no los partidos a lo mejor, o quienes hacen a la democracia. Muchas gracias a ambos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, y tenemos que decir muchas gracias también que nos invitaron. ¿Podemos mostrar, Dire, alguna de las imágenes? Fíjense, más comida. Más comida. Gracias a la gente de Fausta que nos invitaron a una degustación de la nueva carta. Realmente excelente. Yo soy muy malo para hablar sobre los platos, porque no sé realmente de gastronomía. Muy bien. Bueno, eso sé que es un volcán de chocolate que es exquisito, pero la hemos pasado realmente muy bien. En Puerto Norte, que es el restaurante, Fausta es el restaurante. Eso es fantástico. Bueno, eso en pescados, eso es atún y salmón que se puede sellar en una piedra caliente. Bueno, son todas curiosidades que tienen. Vayan porque realmente, ahí está, es excelente. Además, un maridaje con vinos que tiene muchísima diversidad, que me parece lo más importante de una bodega es que tenga diversidad y que se pueda disfrutar. Así que muchas gracias a la gente de Fausta allí en Puerto Norte que nos han invitado a mitad de semana, que vino bien. Muchas gracias por acompañarnos a ustedes. Voten bien, como les decía recién, a Cintia y a Gastón, y nos volvemos a ver el viernes que viene, ya con quizás alguno de los ganadores. No sé si hay ganadores, me parece que los ganadores somos nosotros, cuando hacemos uso de este maravilloso gesto ciudadano que es
la democracia. Gracias por acompañarnos. Chao.